Hoy vamos a estar revisando Star Garden, comenzaremos con la página, luego revisando un poco el mapa dentro del juego y ya finalmente vamos a estar revisando las partidas. Acompáñame. Desde aquí podemos ver en la sección inferior un pequeño video mostrándonos cómo se va a desarrollar el juego. Por aquí también nos muestra encuentra tu tribu y lo más importante que podemos ver aquí las cartas, los personajes con quienes vamos a jugar dentro del juego. Por aquí los podemos ir revisando y al mismo tiempo en la sección inferior va apareciendo un video. El juego lo vamos a poder descargar desde Steam, yo ya lo tengo descargado, pronto va a estar disponible para que todos lo podamos disfrutar. Por ahora quédate muy atento y ve aprendiendo un poco más acerca de qué se trata Star Garden. Aquí ya estamos listos para ingresar al juego, ya abrimos básicamente, ya ejecutamos el juego desde Steam, como lo podemos ver acá. Estamos en Steam, Star Garden, y luego tenemos que ingresar a algún servidor con nuestro nombre de usuario. Desde aquí ustedes pueden crear una sala y jugar en equipos y las partidas dentro del juego se van a desarrollar de a 3 jugadores, así que tenganlo súper en cuenta. Vamos a poder recorrer el mapa y jugar un poco por ahí, pero ya cuando queramos combatir vamos a necesitar amigos. Desde aquí ahora simplemente podemos elegir los 3 personajes, las tribus que tenemos por aquí para elegir. Vamos a venir por aquí y vamos a ingresar a la sala. En este caso no estoy seguro si es que hay jugadores dentro de la sala, pero les voy a poder mostrar el mapa y luego al final les voy a mostrar algunas de las partidas que ya estuve jugando. Por aquí ingresamos y tenemos el video de introducción, el cual ustedes van a poder revisar completamente. También lo vimos anteriormente y en estos momentos yo lo voy a adelantar para que podamos avanzar con el video. Aquí nos están dando la bienvenida al juego. Lo primero que nos muestra son diferentes objetos o diferentes secciones del mapa. Por aquí nos va a mostrar las criaturas contra las cuales vamos a tener que ingresar a las batallas. Sumamente importante, y por aquí nos van mostrando diferentes otras secciones. Le damos aquí en aceptar y ya podemos comenzar a ver el mapa. Como les decía, cuando encontramos estos personajes, desde aquí encontramos las batallas, nos dice dificultad fácil para 3 jugadores, así que eso es sumamente importante. Por aquí también ustedes pueden venir, lo primero que deberían comenzar a hacer, venir a esta sección de acá, y desde aquí van a poder conocer a todos los personajes, como los podemos ver por acá. Canopy Entrancer, The Eye of the Plane, Heaven Ranger, Nectary Frey, Ram, Jum, The Opians, Mycon Celebrant, Rogue Fey y finalmente The Corrupted Storm. Con todos estos personajes vamos a estar jugando en los diferentes niveles. No todos los vamos a tener disponibles siempre, pero con estos se va a estar jugando. Por aquí pueden ver la historia de cada uno de estos personajes, cómo es que llegó básicamente hasta aquí, y también pueden ver las estadísticas y cómo es que se va a comportar dentro de cada una de las batallas. Sumamente importante, aquí en Star Garden podemos ingresar y ver a los personajes inmediatamente. Ahora técnicamente lo siguiente sería ingresar a alguna de las batallas, conocer un poco más por dentro el juego ya a la hora de combatir contra el juego, digamos, ya que vamos a estar en partidas PvE por ahora. Pero como les comentaba, necesitamos 3 jugadores para poder realizar esto. Como actualmente estoy solo, lo que sí puedo hacer es ir mostrándoles el mapa. Ya en un video anterior por Twitter les mostré un poco de lo que se va a poder ir haciendo a futuro. Gracias a la inteligencia artificial vamos a poder estar construyendo alrededor del mapa, pero esto lo vamos a poder hacer en un futuro. Por ahora simplemente vamos a poder descubrir, jugar un poco qué es lo que está escondido dentro del mapa. Y bueno, ya estamos listos para recorrer el mapa un poco. Básicamente por ahora lo que podemos hacer es simplemente saltar por aquí, luego les voy a ir mostrando las historias que podemos encontrar al otro lado del mapa. Aquí eventualmente se va haciendo más difícil, tienen que intentar llegar lo más lejos que se pueda. Por ahora creo que no hay ninguna tabla de leaderboard ni nada por el estilo, pero desde ahí ustedes van a poder ir descubriendo todo el mapa, ya que tengo entendido que mientras más avanzamos, más se van apareciendo nuevas piedras, digamos, para que podamos saltar. Por ahí vemos las siguientes y podemos ver que el juego, al menos en cuanto a mapa, está bastante interesante. Ahora vamos a recorrer por lo que sería el otro lado, vamos a ir conociendo más. Aquí ustedes tienen diferentes mapas, como les digo, para combatir. Esta es una partida muy difícil de un jugador, la cual no vamos a jugar en estos momentos. Pero desde ahí ustedes tienen muchas opciones. Por aquí hay más mapas que ustedes van a poder jugar con sus amigos. Lo ideal, normalmente las partidas son de a 3 jugadores, pero también creo que van a poder jugar solos. Ya si es que quieren descubrir más del juego, aquí sumamente importante, tienen que ir encontrando los secretos ocultos. Por aquí hay uno de estos, un mensaje de los desarrolladores del juego. Básicamente aquí ustedes lo van a poder leer en detalle, qué es lo que esperan de ustedes, qué es lo que ustedes tienen que llegar a realizar. Pero en el resumen es que vamos a tener diferentes secciones ocultas que vamos a tener que ir conociendo
y a futuro nos dan también la bienvenida. Luego, otra sección oculta que tenemos por el mapa es desde esta sección. Por aquí podemos ver, saltamos, caemos y aquí tenemos básicamente este personaje que nos empieza a comentar su historia, su personaje. Básicamente podemos seguir con la historia de todo este universo de Star Garden. Las gráficas del juego me están gustando bastante, la historia detrás de los personajes también, la oportunidad que tengamos de descubrir diferentes secretos o de ir conociendo un poco más de la historia. Aquí tenemos algunos glifos en la pared con mensajes ocultos que los podemos ir revisando. Una vez que los seleccionamos, interactuamos con la E, nos va dando algún tipo de mensaje bastante interesante. Y por aquí incluso podemos volver hasta acá, el mapa se va conectando. Y tenemos una última sección para recorrer, la cual es bastante difícil, la verdad. Ya caímos en la primera de las secciones y ahora vamos a volver a intentar por aquí. Aquí tenemos el orbe para trascender básicamente a futuro en el juego. Y aquí tenemos la sección para saltar nuevamente, como les comentaba. Aquí tenemos todo lo que serían diferentes dungeons o diferentes lobbies para participar. Aquí podemos ver incluso el nombre, Ram Church. Y aquí tenemos bastantes, las podemos ir viendo en detalle si es que quisiéramos ingresar a las partidas. Pero lo que yo quiero en estos momentos es conocer un poco más el mapa. Solamente he llegado hasta aquí, veamos si es que logramos avanzar un poco más. Aquí me caí, la verdad, veamos si es que logramos avanzar un poquito más. ¿Y qué es lo que llegamos a encontrar? Algunos incluso dicen que este es el Only Up del Web 3. Veamos qué encontramos en algún final. Esto es lo más lejos que he llegado en estos momentos, la verdad. ¡No! ¿Por qué dije eso? Lástima. Bueno, pero ahí como pudieron ver, tenemos la oportunidad de seguir conociendo el mapa, seguir viendo qué es lo que nos entrega básicamente el juego. Bastante entretenido, sobre todo esta parte del Only Up, digamos, para entendernos, saltar al vacío e intentar encontrar qué es lo que viene más arriba. Vamos a intentarlo una vez más. Veamos por aquí, a ver si es que logramos conseguirlo. Así que una vez que tengan acceso al juego, intenten esta sección y vayan viendo hasta dónde logran llegar. Y luego compartirlo en las redes sociales. Esto es lo más lejos que he llegado por este lado ahora. Quizás incluso se conectan ambos. Epa. Yo estaba muy cerca y este está muy lejos. Veamos qué tal. Bien. Seguimos intentándolo. Vamos. Epa. Y sí se conectaban ambos lugares. Bien. Así que llegamos hasta acá. No. Bien. Esto es aquí. Esto es acá. Bueno, nos vamos a ir por las piedras. ¡No! Y bueno, lástima, nos volvimos a caer, pero ahora ya ustedes conocieron lo que sería el mapa. Eso es lo que yo conozco por ahora. Si es que hay más secciones más allá, aún no lo sé. Así que bueno, tengan la oportunidad, va a ser el momento de descubrir el mapa, ver qué es lo que nos entrega. Ahora voy a ingresar primero a una partida en solitario para que vean un poco cómo es lo que funciona, les voy a ir a explicar un poco y luego les voy a dejar algunos videos que ya grabé donde ya estaba jugando directamente con un equipo con 3 jugadores y donde podíamos ganar de una mucho mejor manera. Aquí ya estamos ingresando a la primera partida, ingresamos por un portal como podemos ver, bastante bonito, las gráficas, aquí nos muestran un poco la historia, la podemos saltar, la podemos ir viendo, va a depender de cada uno. En este momento, por efectos del video, voy a cortar la historia y desde aquí vamos a comenzar la batalla. Veamos cómo nos va. Tenemos todo este equipo contra un personaje enemigo. Pero lamentablemente va a ser una pelea 1 contra 1, por lo cual se va a terminar complicando. Todos estos personajes no son tan potentes por sí solos. Veamos cuál es el que hace más daño, creería que es este. Así que miren, solamente puedo colocar un personaje, lamentablemente. Por eso aquí la idea es que ingresen 3 jugadores, ya que ingresa cada uno de los jugadores con 3 personajes. Aquí podemos ir cambiando lo que sería la cámara. Para ver como la posición de cada uno de los jugadores. En este caso, como estoy solo, no tengo muchas opciones más que hacer, así que vamos a darle en ready, pero tengan en cuenta que probablemente perdamos la partida. Le vamos a dar aquí en ready, comenzar partida en 3, 2, 1 y comienza la batalla. Bastante interesantes son las animaciones, es bastante bonito la verdad, bastante. Y desde aquí tenemos también diferentes cámaras, como sería la cámara overhead que estamos viendo en estos momentos. Y también tenemos una Action Cam donde vamos a poder ver la batalla de los personajes en un primer plano mucho más interesante. En este caso, como es una batalla 1 contra 1, se puede apreciar de una mucho mejor manera. También luego podemos volver, verla desde lejos nuevamente y ya si es que queremos nos podemos ir acercando. Tenemos que tener en cuenta que las partidas cuando son de 3 jugadores suelen tener muchos más personajes dentro, ¿cierto? Dentro del tablero.
Ahora estamos solamente 1 contra 1, así que cuando las partidas son con más jugadores, ustedes pueden ir cambiando entre la cámara desde arriba y entre la cámara en primera persona. Como les comentábamos, estábamos próximos a perder lamentablemente. Podríamos jugar de nuevo e intentarlo, pero teníamos que ingresar con un equipo. Así que desde aquí yo les voy a dejar un video mostrándoles las partidas que ya estuvimos jugando con equipo y las voy a estar comentando. Nos vemos. Y aquí estamos en el mundo de Star Garden nuevamente. Ahora estamos en equipo listos para poder jugar algunas partidas. Estamos con CryptoCade y con Erika. También los pueden seguir en sus cuentas de Twitter para conocer su contenido. Por aquí ya estamos ingresando a la primera de las partidas. Ingresa uno, ingresa el segundo, ingresa el tercero. La animación correspondiente del inicio y ya estamos listos para jugar. Aquí ingresamos, tenemos que aceptar las instrucciones iniciales, digamos, de qué se trata el mapa. Y aquí podemos ver que cada uno de los jugadores tiene 3 personajes y los tenemos que ir posicionando en la mesa. Ahí ingresan los personajes de otro de nuestros aliados, yo posiciono mis personajes. Y luego el tercero de nuestro equipo, que en este caso sería Erika, también va a posicionar sus personajes. Y una vez que el equipo logra ir posicionando todos sus personajes, tenemos que luego darle al botón de Ready. Pero antes de eso también, como se los mostré anteriormente, desde aquí podemos ver todo lo que sería la historia de los diferentes personajes y sobre todo lo que nos importa en la batalla, las estadísticas de cada uno de los personajes. Ahora seguimos posicionando todo el diferente equipo, tenemos 3 personajes cada uno. Y aquí, como les digo, aparte de poder ver la historia, van a poder ver las estadísticas de cada uno de los personajes para así poder tomar la mejor decisión a la hora de posicionarlos. Hay algunos que son más tanque. Aquí también, como podemos ver, nos estamos moviendo de sección del mapa. Podemos ver cómo se están distribuyendo los personajes de nuestros aliados. Y en este caso ya tenemos todos directamente los personajes en la mesa. Solo faltaría posicionar por acá. Aquí estábamos conversando por Discord. Como pueden ver, hay bastantes señales, las cuales ahí las estaba probando yo. Y desde ahí posicionamos de la mejor manera en cuanto a cómo nos dijo nuestro compañero, que ya tenía mucha más experiencia en el juego. Aquí en este caso tenemos algunos de los personajes que saltan directamente al enemigo, otros que se quedan tanqueando, algunos van al más lejano, otros van al más cercano, otros van al que tiene menos armadura, otros van al que tiene menos vida. Entonces tenemos diferentes personajes, desde ahí diferentes estrategias a la hora de posicionar nuestro equipo e intentar ganar la partida. Ahora ya estamos casi listos analizando los segundos finales para que comience la partida. Y ahora ya estamos en el conteo final, inicia la partida, veremos si es que la posición de los jugadores fue la acertada. Y desde aquí ya podemos ver la partida inicia con la animación, los personajes empiezan a desplazarse, a atacar cada uno en el orden correspondiente. Y desde aquí nosotros podemos ir cambiando a la cámara un poco más animada para ver las peleas ya casi que en primera persona. Ya estamos muy cerca de la partida. También nos podemos ir volviendo a cambiar a la cámara lejana o nos podemos quedar en la cámara de acción, que esta sería la Action Cam. En este caso nos volvemos a cambiar, no alcanzamos y terminamos ganando la partida. Esta es la primera partida que jugamos, bastante rápida. Y ahora como equipo terminamos la primera de las partidas y vamos a buscar una segunda, un poco ya más compleja, a ver cómo nos va. Nos costó bastante encontrar. Aquí CryptoCade ya tenía un poco más de experiencia, nos dijo vengan a esta, es más difícil. Aquí ya estamos ingresando y desde aquí preparándonos para poder ganar esta partida. Nuevamente nos dice básicamente de qué se va a tratar esta partida. Aceptamos y ahora tenemos muchos más personajes cada uno. En la partida anterior cada uno de nuestro equipo éramos 3 y cada uno tenía 3 personajes. Ahora somos 3, podemos usar 3 personajes, pero tenemos muchas opciones de personajes para utilizar, por lo cual aquí cuesta mucho más prepararse. Tenemos que ir viendo cuál es la mejor decisión entre los personajes que tenemos cada uno. En este caso nos teníamos que preparar teniendo un poco de tanques, un poco de daño e idealmente un poco de recuperación. Y vamos a ir viendo cómo es que terminamos posicionando nuestro equipo y vamos a ver el resultado final de la partida. Este ya es un nivel mucho más complejo. Ahí estábamos todavía comunicándonos. Les recuerdo que esto lo grabamos previamente, ya que teníamos que jugar en equipo. Nos estábamos comunicando por Discord. Posiciónate por aquí. Tenemos nuestros arqueros por allá.
el daño un poco más fuerte, el tanque un poco más adelante. Desde ahí algunos tienen habilidades al morir, otros tienen habilidades más potentes mientras están vivos, algunos atacan en área. Básicamente teníamos que ponernos de acuerdo entre el equipo para tomar las mejores decisiones. Y ahora ya tenemos casi listo el equipo, comienza la partida, cuenta regresiva, comienza la batalla, animación principal y desde aquí vamos a comenzar a luchar. Comienza la partida, estamos con la cámara normal desde arriba, aquí nos cambiamos a la Action Cam, donde vamos a poder ver en mucho mejor detalle los poderes, cómo es que están peleando los diferentes personajes, cómo se desplazan. También podemos volver a la cámara desde arriba para poder ver todo el mapa, cuáles son las peleas que se están ganando, cuáles son las peleas que se están perdiendo y desde ahí poder analizar cómo va a ser el resultado de la partida. Lamentablemente en esta partida terminamos perdiendo. Este era un nivel mucho más complejo, como pudieron ver teníamos que elegir una estrategia en equipo. Y ahora que perdimos vamos a intentar nuevamente. Recuerden, esto lo grabamos anteriormente, nos estamos comunicando por Discord con el equipo. Vamos a intentar una nueva estrategia, un nuevo planteamiento y desde ahí intentar ganar esta vez la partida. Ya estamos ingresando contra los Twin Jumps, veamos cómo nos va. Ahora tenemos bastantes personajes para elegir cada uno. Estamos los 3 personajes del equipo, ya estamos listos, ahí ingresamos los 3, comenzamos a posicionar. Ayer recuerden que estamos comunicándonos por Discord. Básicamente la estrategia ahora es tener 2 tanques, lo más tanques posible, que serían los Jump. Y además vamos a tener el daño con lo que serían nuestros arqueras y con lo que serían los curadores, sacerdotes, los priest básicamente. Ahí ya yo posicioné mis personajes, los 3 personajes. Ya tengo mi Jump, ya tengo mi priest y ya tengo mi arquera. Desde este momento mi equipo tiene también que posicionar sus personajes. Mientras que los estamos esperando, nosotros ya estamos en ready. Y una vez que ellos ya estén listos, va a comenzar la partida. Desde aquí yo también puedo ir intercambiando la cámara para ver la posición desde el ángulo desde mis compañeros. Como estamos posicionando absolutamente todos los personajes al lado derecho, cambiamos la cámara para poder seguir analizando desde esta sección. Y como podemos ver, ahora tenemos 3 Jumps tanqueando. Tenemos por aquí en el final una flor, la cual tiene mucho pero mucho daño, pero normalmente van a atacarla a los personajes, ya que como se queda atrás y tiene muy poca vida, la pueden matar muy rápido. Ya tenemos lista la formación, iniciamos la batalla, 3 tanques, 3 arqueras, 2 curadores y la planta en el fondo. Veamos cómo nos va, inicia con la animación y desde aquí podemos ver los tanques aguantando, pero como les dije, van directamente a la planta, no logra hacer tanto daño, los tanques siguen aguantando, los curadores ayudan desde atrás, las arqueras meten mucho, pero mucho daño. Veamos cómo nos va si es que logramos aguantar, necesitamos que los curadores vuelvan a hacer su trabajo, el tanque sigue aguantando, se desplazan las arqueras por el mapa, estamos quedándonos con la partida, veamos qué es lo que ocurre. Logramos posicionarnos de una muy buena manera, las arqueras siguen vivas, tenemos aún un sacerdote y tenemos aún 2 tanques y sí, al fin nos llevamos la partida. Desde aquí volvemos al juego sin ningún problema y ya podemos continuar con el mapa inicial, el cual ya les estábamos mostrando al inicio del video. Y por aquí estamos los 3 jugadores que participamos, en este caso Erika, CryptoCade y yo, Caps. Nos estamos uniendo aquí para tomar un tipo de foto para que estemos juntos los 3 en el centro del mapa. Aquí ya logramos posicionarnos. Y ya finalizamos las batallas, perdimos algunas, ganamos otras, nos pudimos adaptar luego de perder. Y aquí ya estoy nuevamente en el mundo con un nuevo personaje, simplemente para que lo viéramos. Y para darle la despedida al video, recuerden suscribirse al canal y sobre todo seguir a StarGarden en Twitter para quedarse atentos a todas las novedades y para que podamos jugar en conjunto a futuro. Nos vemos.